Buen día, les saluda Daniela Cruz. En esta ocasión vamos a ver lo que son la ley de senos y cosenos en cuanto a la resolución de triángulos oblicuángulos. En esta ocasión, pues vamos a iniciar con lo que es la representación de las fórmulas de esas leyes y pues tenemos en primera instancia aquí lo que es la ley de senos. Esta es la que está ubicada aquí en la parte izquierda. Estas son las fórmulas representativas a la ley de senos en específico. Luego tenemos lo que es la ley de cosenos en la parte derecha. Pero la gran incógnita aquí es ¿para qué sirven estas leyes? En primer lugar, sirven para resolver lo que son los triángulos prácticamente. Es decir, que con estas relaciones que ustedes pueden observar aquí, pueden encontrar la longitud de uno de los lados de un triángulo. Y también podemos encontrar lo que son los ángulos, ¿verdad? Recuerden que los triángulos en este caso tenemos los tres lados y los ángulos en cada uno de los vértices. ¿Qué es un triángulo oblicuángulo? Vamos a ver una diferencia en cuanto a un triángulo rectángulo y un oblicuángulo. Cuando hablamos de triángulo rectángulo, pues tenemos prácticamente un triángulo con un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Lo podemos visualizar en el vértice C. A diferencia de un triángulo oblicuángulo, ¿verdad? Que aquí tiene pues prácticamente ángulos obtusos, es llamado también triángulo obtusángulo, y también tenemos un ángulo, en este caso, con ángulos agudos y ángulos obtusos, ¿verdad? En el caso del triángulo rectángulo, pues los utilizábamos prácticamente para poder encontrar los lados, empleábamos lo que era el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Que comúnmente nosotros lo conocemos como con esta fórmula, ¿verdad? La representación. Aquí hacíamos diferentes despejes para poder encontrar lo que era cada uno de los lados que podemos observar aquí. A diferencia de lo que es el triángulo oblicuángulo, que aquí estos dos ya no podemos utilizar lo que es el teorema de Pitágoras, sino que tenemos que emplear lo que es la ley de senos y cosenos. Y aquí tenemos algunas de las fórmulas de leyes de coseno. ¿Cómo hago para calcular los lados para resolver triángulos oblicuángulos? Vamos a utilizar y vamos a explicar en primer lugar lo que son las leyes, iniciando con lo que es la ley de senos. Estas se aplican cuando se conocen las medidas de dos lados del triángulo oblicuángulo. En este caso, hay uno de los ángulos opuestos a uno de los ángulos, a uno de los lados que tenemos. Ese es el primer caso. En segundo caso, tenemos un lado y dos ángulos adyacentes a él. Vamos a representarlo con una figura, un triángulo oblicuángulo, para poderlo entender mejor. Tenemos aquí el primer caso. Tenemos que conocer dos lados y uno de los ángulos opuestos a ellos. Tenemos aquí que conocemos el lado B y el lado A. Y uno de los ángulos tiene que estar opuesto a uno de los lados. En este caso tenemos que este es el ángulo representativo en el vértice A y es opuesto al lado de A. Y conocemos los dos lados. O podría ser este caso también, en donde conocemos el ángulo del vértice B y este ángulo está opuesto a lo que es el lado B, pero siempre conociendo lo que son los dos lados, si ustedes se fijan, ¿verdad? Entonces tenemos dos lados y un ángulo opuesto a uno de los lados que conocemos. Ese es el primer caso. Como segundo caso tenemos lo que les mencionaba, ¿verdad? Reiterando eso, cuando conocemos un lado y dos ángulos adyacentes a él. Y tenemos aquí la figura representativa. Cuando hablamos de ángulos adyacentes, nos referimos a que están próximos al lado que nosotros estamos identificando. Por ejemplo, nos vamos a enfocar en el lado de la base del triángulo, que es C, y los ángulos adyacentes en este caso son los que están próximos a esa longitud, ¿verdad? Entonces tenemos el ángulo del vértice A y lo que es el ángulo del vértice B. Entonces, continuando, les mencionaba que en cuanto a la ley de senos, vamos a emplear lo que son estas formulitas. Estas son representativas para poder encontrar ya sea un lado o los ángulos de un triángulo oblicuángulo. Tenemos lo que es A va a ser opuesto a lo que es el ángulo, en este caso, del vértice A. Y va a ser igual también el lado B entre el seno del ángulo opuesto, que es del vértice B. Y por último tenemos el lado C entre el ángulo del vértice C. Entonces,
La fórmula aquí pues es un poco accesible, ¿verdad? Fácil de recordar, solo es de utilizar las relaciones, ¿verdad? En cuanto a un lado que sea opuesto a uno de los ángulos. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo para poder comprender lo que es un poco la ley de los senos. Me piden el enunciado del ejercicio encontrar el valor de X del siguiente triángulo oblicuo ángulo. Tenemos aquí la representación, la información, ¿verdad? Los datos, que es lo primero que debemos de identificar para poder saber qué ley es la que vamos a aplicar, si es una de senos o es coseno. En este caso, pues vamos a empezar con la de senos, pero vamos a entender el por qué nosotros vamos a aplicar lo que es la ley de seno. Tenemos aquí, nos da la información, ¿verdad? Específica en la figura, y tenemos aquí una tabla de datos. Nos dan lo que es seno de 30. Bien, en este caso, para encontrar estos datos, vamos a utilizar lo que es una calculadora científica. Para poder encontrar datos exactos, utilizamos las razones, ¿verdad? Trigonométricas, donde el seno de 30, pues ya se sabe que es igual a lo que es un medio. Entonces, vamos a identificar estos resultados para hacer de un solo la sustitución luego. Entonces tenemos que el seno de 30 es igual a 0.5, que son los ángulos. ¿Por qué estoy encontrando estos datos? Porque en mi fórmula me está especificando que es el seno de el ángulo, lo que yo voy a utilizar. Prosiguiendo, tenemos seno de 30 igual a 0.5 y el seno de 37, que es el otro ángulo, es igual a 0.6. Me da un valor de 5 metros que es a este lado, que es el valor de A. Además, me da el valor, no me lo da específico, ¿verdad? Vemos que está en una incógnita, es decir, que ese es el valor que yo tengo que encontrar, y es precisamente lo que el enunciado me está diciendo: encontrar el valor de X del siguiente triángulo oblicuo. Este es el valor que yo necesito encontrar, ¿verdad? Es el que yo no conozco. Vamos a jugar o a tomar en cuenta los datos de los ángulos, ¿verdad? Que es lo que me dan este lado, esta longitud y esta incógnita. Tenemos aquí la representación. Visualizando la figura, nosotros ¿qué tenemos? Contamos con dos ángulos y contamos con un lado opuesto a uno de los ángulos. Por ende, si nos vamos a las reglas, ¿verdad? O a las leyes en este caso, ¿cuál de las dos aplicamos? Sería la primera opción, ¿verdad? Nos dan dos ángulos, en este caso, este es aplicado también a ángulos, nos dan lo que es un lado opuesto a ellos. ¿Por qué se utiliza en viceversa? Porque estamos hablando de una razón en este caso, en una razón. Podemos aplicar ya sean dos ángulos o en este caso dos lados, pero uno debe de estar opuesto al otro. Y es lo que tenemos aquí. Un lado opuesto a un ángulo. Nos vamos e identificamos que precisamente vamos a aplicar lo que es la ley de senos en este caso, porque hay un ángulo opuesto a uno de los lados. Tenemos aquí las formulitas específicas que vamos a utilizar. Vamos a aplicar estas dos primeras para hacer una igualdad y encontrar mi incógnita. Aquí yo puedo utilizar las relaciones. Puedo utilizar ya sea A con B, A con C, B con C. Eso es dependiendo los datos que me proporcione el ejercicio. Entonces vamos a utilizar lo que es las primeras dos igualdades, ¿verdad? La primera igualdad con A y B, porque son los datos que me está proporcionando el ejercicio. Me está dando lo que son A igual a 5 metros y me está dando X igual a B, que es mi incógnita. Sustituyendo los datos, tenemos que A entre seno de A va a ser igual. En este caso, como A habíamos mencionado que era igual a 5 metros, entonces colocamos que A es igual a 5 entre el seno de A, donde seno de A es igual a 30 grados, que son los 30 grados que están en el vértice A, que es opuesto al lado de la longitud, ¿verdad? En este caso de A, que son los 5 metros. Esto va a ser igual a B, pero ¿quién es B? B aún no lo conocemos en específico, pero lo tenemos en una incógnita que en este caso es X. Entonces colocamos igual a X, todo eso entre el seno de B. ¿Y quién es seno de B? Nos vamos entonces a los datos y dice que el seno de B, en este caso son el seno de 37 grados, que es en el vértice B. Y
ubicamos lo que son el seno de 37 grados. Sustituyendo los datos, vamos a simplificar, ¿verdad? Y a seguir sustituyendo también porque ya habíamos encontrado el dato exacto de lo que era el seno de 30 y el seno de 37. Entonces tenemos que va a ser 5 entre el seno de 30 grados, que es igual a 0.5. ¿verdad? Seno de 30 grados es igual a 0.5. Esto va a ser igual a x entre el seno de 37 grados. ¿Quién es seno de 37 grados? Esto nos da como resultado 0.6. Ahora, ¿cuál es nuestro objetivo aquí? Es poder dejar sola, por decirlo así, a nuestra incógnita o variable que queremos encontrar. En este caso es el valor de x. Entonces, vamos a utilizar lo que es un pequeño despeje, empleando las reglas, ¿verdad?, que ya conocemos. Y lo que vamos a hacer es pasar todo un número que está dividiendo, va a pasar a multiplicar al otro lado del igual, ¿verdad? Nos quedaría que el 0.6 que está dividiendo la x, como nuestro objetivo es dejarla sola, la vamos a pasar a multiplicar al 5. Entonces sería 5 por 0.6 entre 0.5. Toda esa operación nos va a dar un valor que va a ser precisamente el valor de x, que es el que nosotros necesitamos encontrar. Entonces, como respuesta final, al simplificar y efectuar el producto y la razón, nos va a dar que x es igual a 6 metros. Y ese sería el valor de nuestra incógnita, que era el objetivo del enunciado, ¿verdad?, del ejercicio. Y así es como aplicaríamos lo que es la ley de senos. Luego vamos con lo que es la ley de cosenos. Aquí nuevamente existen dos razones. La primera es cuando dos lados y un ángulo comprendido entre ellos, nosotros los conocemos. Es decir, podemos conocer el valor de A y el valor de B. Y el ángulo entre ellos, el ángulo comprendido entre ellos, nosotros conocemos. Ahí podemos nosotros aplicar lo que es la ley de cosenos. El segundo caso es cuando conocemos los tres lados como tal. Conocemos tanto A, conocemos C y B. Y aquí nosotros podemos encontrar incluso todos los ángulos internos. Todos los ángulos internos de un triángulo. Con estas leyes nosotros podemos encontrar tanto los lados como los ángulos internos por completo. Aquí están las fórmulas representativas a lo que es la ley de cosenos. Un poco diferentes, ¿verdad?, a lo que es la ley de senos, las relaciones. Allá efectuamos razones y aquí hacemos adiciones, productos, ¿verdad?, entre los lados, las longitudes y lo que son los ángulos. Tenemos aquí, por ejemplo, si nosotros queremos encontrar el valor de C, la parte de abajo, esto dice que para nosotros encontrar el valor de C, debemos de conocer ¿qué? El valor de A, porque según la fórmula nosotros debemos de sustituir estos datos, ¿verdad? Y si mi incógnita es C, yo debo de conocer el valor de A, el valor de la longitud de B, lo que es el coseno del ángulo del vértice C, que sería el que está en la parte superior. Esos son los que yo debería de conocer para poder encontrar el valor de C, que es el de la parte inferior. Y así sucesivamente. Tenemos lo que es el valor de B, debemos de conocer lo que son el valor de A, el valor de la longitud de C, y en este caso siempre va a ser al coseno del ángulo opuesto al lado que nosotros queremos encontrar. Si aquí quiero encontrar B, al final va a ser el coseno del ángulo de ese lado que yo quiero encontrar. Entonces, eso sería como un tip para poder aprendernos fácilmente lo que es la fórmula. Vamos a ver aquí un pequeño ejemplo. Nuevamente me pide encontrar una incógnita del valor de X, ¿verdad?, del siguiente triángulo oblicuo. ¿Qué datos nos proporciona aquí? Nos da el valor de A, que es 5 metros, nos da el valor de B, aquí ya nos da el valor, miren, de 3 metros, y nos da un ángulo comprendido entre los dos lados, entre A y B, que es de 60 grados. Y me pide encontrar lo que es el valor de X, que sería el de la longitud Z precisamente. Tenemos aquí los datos. Si ustedes se fijan, aquí tenemos que seno de 60 es igual a 0.8 y nos da un coseno de 60 grados que es igual a 0.5. ¿Creen ustedes que nosotros vamos a utilizar este dato? No lo utilizaríamos. ¿Por qué? Porque según las leyes, ¿verdad?, de coseno, nosotros debemos de conocer dos lados y un ángulo comprendido entre ellos. Entonces, desde de entrada en la figura, nosotros observamos de que no podemos aplicar lo que son senos. Entonces, ese dato es como un dato trampa para confundirnos, ¿verdad?
Entonces, lo que nos vamos a enfocar prácticamente son en coseno de 60, que es igual a 0.5. Y conocemos el lado de la longitud, ¿verdad? De A, que es igual a 5 metros, y la longitud de B, que es igual a 3 metros. Y el ángulo del vértice C igual a 60. Con eso vamos a emplear lo que son las fórmulas, ¿verdad? Tenemos las fórmulas. Como aquí me está pidiendo que encuentre el valor de C, yo voy a emplear lo que es la primera, que esa es la incógnita que yo quiero encontrar. Entonces vamos a reescribir la fórmula y vamos a sustituir. Tenemos entonces que el valor de C es igual a al cuadrado. ¿Quién es A? Habíamos mencionado que es igual a 5 metros. Entonces 5 elevado al cuadrado más 3, que es el valor de B, que es igual a 3 metros al cuadrado, menos el doble del producto de A, que es igual a 5, por B, que es igual a 3. Esto multiplicado por el coseno del ángulo del vértice C, que es igual a 60 grados, ¿verdad? Que lo podemos observar en el vértice C. Muy importante utilizar paréntesis, ¿verdad? Porque estamos hablando de productos y así pues obtenemos datos o resultados exactos y no tienden a confundirnos. Vamos a ir por pasos. Tenemos que C al cuadrado es igual a 25, ¿verdad? ¿Por qué 25? Recuerden que un número elevado al cuadrado es como que lo multipliquemos 2 veces. En este caso es como que yo diga 5 por 5, porque está elevado al cuadrado. Esto es igual a 25, más 3 al cuadrado, que es igual a 3 por 3, 9, menos 2 por 5 es igual a 10. Y bajamos el 3, lo reescribimos. Y el coseno de 60 grados, ¿a qué era igual? Y es igual a 0.5. Recuerden que estos datos los tenemos con ayuda de una calculadora científica, ¿verdad? O pues ya debería de ser información ya pues dada prácticamente. Ya está dada que el coseno de 60 es igual a 1/2. Entonces tenemos aquí es igual a 0.5. Seguimos simplificando. C al cuadrado va a ser igual a 25 más 9 menos 3 por 10 o 10 por 3 igual a 30 por 0.5. Seguimos simplificando y tenemos que C al cuadrado es igual a 25 más 9, en este caso, y 30 por 0.5, que es igual a 1/2, es como que tengamos la mitad de 30, que es igual a 15. 30 por 1/2 igual a 15. Y esto nos da como resultado, ya al hacer las sumas, algo muy importante aquí, si se fijan, yo inicié realizando lo que son las multiplicaciones o los productos, porque ese es el orden que deben de llevar cada una, ¿verdad? Primero efectuamos multiplicaciones, eliminando paréntesis y todo, para poder quedarnos solamente con lo que son las sumas y restas. Al final nos queda que C al cuadrado es igual a 19. Si se fijan, C al cuadrado es igual a 19. Aquí me da al cuadrado, pero yo lo que necesito solamente es C, no un C elevado al cuadrado, sino el valor de C. Ese es el dato que yo necesito. Entonces aplicamos, ¿verdad? Las leyes de la raíz, aplicando raíz cuadrada a ambos lados del igual para eliminar lo que es el cuadrado de la variable, ¿verdad? O la incógnita. Esto me va a dar igual a C igual a raíz de 9 en este caso. Perdón, raíz de 19. Y en estos casos, recuerden, cuando se saca raíz, dan dos resultados, ¿verdad? Lo que es un menos raíz de 9 y un positivo raíz de 9. Sin embargo, como estamos hablando de longitudes, no hay longitudes negativas. Entonces solamente vamos a tomar lo que es el raíz de 19 positivo. Y pues ahí pues se concluiría con lo que es el resultado. Este es mi incógnito, la que me pedían en el enunciado. Aquí tenemos el resultado como tal. Y tenemos una pregunta al final. Dice, para encontrar la medida de los ángulos internos de un triángulo oblicuángulo, cuando se conocen las medidas de sus lados, ¿se utiliza qué? Habíamos visto las dos leyes, ¿verdad? Ley de senos y cosenos, pero también mencionábamos teorema de Pitágoras y también nos da la opción de razones trigonométricas. Pero en este caso, recapitulando con las leyes y los conceptos de teorema de Pitágoras también, vamos a ir relacionando. Dice, para encontrar la medida de los ángulos internos de un triángulo oblicuángulo, cuando se conocen las medidas de sus lados, ¿qué teorema vamos a utilizar o qué ley nosotros vamos a utilizar? Mencionábamos, no sé si alguien quiere participar o algo.
si comprendió un poco sobre lo que era la aplicación de las leyes, para ver qué tipo de ley vamos a aplicar. Si conocemos lo que son el lado A, el lado B y el lado C.